La está pasando mal un médico colombiano en Rusia. Se llama Elías Rojas. Es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia y la está pasando mal, advertimos, porque fue condenado a 4 años de prisión. Esto ocurrió el pasado 5 de octubre de 2022 por las autoridades de la Federación Rusa, obviamente por la compra, escuchen ustedes, de 26,1 gramos de modafinilo. Es un medicamento para la hipersomnia. Resulta que Elías tiene ese padecimiento, que ya vamos a contar un poquito de qué se trata. Tenía una prescripción médica desde Colombia, utiliza su medicamento en Colombia habitualmente, porque así está prescrito para la condición de salud que tiene. No la estaba pasando bien en Rusia, necesita el medicamento y por internet lo pidió. Tiene la fórmula sellada y demás. El medicamento llegó allí, las autoridades rusas vieron el manifiesto que estaba el medicamento, que es considerado en ciertos consumos ilegales en ese territorio. Lo dejaron a Elías que lo reclamara y cuando lo reclamó, le iniciaron un proceso que lo llevó a una condena de 4 años el pasado 5 de octubre. Vamos a hablar de eso en detalle porque un amigo de Elías, Aaron Sea, está en Colombia pidiéndole a las autoridades atención con este caso, que las autoridades colombianas diplomáticas se relacionen con las rusas a ver cómo se le puede ayudar a este médico colombiano que está en Rusia haciendo una especialización. Hablemos de eso en detalle. Aarón, bienvenido a Teleantioquia, al Consejo de Redacción. Buenos días, ¿cómo va todo? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué reporte reciente hay de Elías, hombre, y de esta situación tan compleja que está padeciendo nuestro médico allá en Rusia? Bueno, justamente el 23 de diciembre nos llegaron cartas, nos envió cartas a la familia, a los amigos. Eventualmente podemos comunicarnos a través de cartas. El sistema penitenciario ruso tiene una opción para comunicarse por cartas a través de internet. Son cartas en ruso, no se puede hacer comunicación en español. Y nos dijo que está bien, pues la prisión donde está fue donde ya había estado los 10 meses de detención preventiva en 2021. Las condiciones en general son buenas, siempre nos lo ha dicho. Y nada, está como esperando qué es lo que va a pasar, porque desde que se le condenó el 5 de octubre, pues no se ha fijado fecha para la apelación. Aarón, yo intenté, porque además es una historia compleja, larga, sí, con muchos elementos jurídicos, intenté sintetizarla pues para que nuestros televidentes se ubicaran en esta conversación. Entréganos usted un poco más de detalle o en síntesis, ¿qué le pasó a Elías? ¿Por qué está condenado en Rusia? Bueno, para hacerte un resumen ejecutivo, porque ya han pasado 2 años casi desde que empezó esta situación. Eli viaja en 2019 a San Petersburgo para especializarse en alergología e inmunología en la Universidad Estatal Pediátrica de San Petersburgo, una universidad pública. Pues llega la pandemia, entonces sigue estudiando virtual y luego a final de 2020 ya él terminaba su primer año y su segundo año pues ya incluía ir al hospital, que es como trabajan los médicos residentes, como estudian los médicos residentes, ¿no? Es en un hospital todo el día. Por su condición de la hipersomnia, pues la hipersomnia es la capacidad de dormir mucho, ¿no? Ese es el problema de él. Entonces ya iba a empezar, digamos, su trabajo en el hospital. Entonces, por internet, en diciembre de 2020, hace la orden de compra de las pastillas de modafinil en una página en la India. Y en febrero llegan los medicamentos a Rusia. Tú contabas ahorita la historia. El gobierno ruso, por el tipo de régimen que tienen, absolutamente todo es revisado. En ese país, en la sentencia que emitió la jueza, relata los detalles de todo, con cuál tarjeta de crédito compró, a qué horas lo compró, el día que entró al país, que fue revisado por aduanas. Sí. De ahí lo envían a la oficina postal de San Petersburgo, que es donde él lo recogió. ¿Sí? Él fue y lo recogió a la oficina postal porque ahí fue donde lo pidió. Es algo que los rusos llaman entrega controlada, es decir, ellos sabían que venía en el paquete, permitieron que él lo recogiera y una vez estaba en la oficina postal recogiendo el paquete, fue capturado. Ahí mismo en la oficina ahí postal. Mismo. O sea, estaban esperando a que fuera por el medicamento. Sí, exactamente. Obviamente partimos del hecho de que es un medicamento entonces prohibido en Rusia. Sí, la ley antidrogas de Rusia lo cataloga como un medicamento que contiene sustancias psicotrópicas. Claro. Entonces es ilegal. ¿Sí? Entonces ahí empieza como todo el calvario. Es detenido el 17 de febrero del 2021 y dura 10 meses en prisión preventiva mientras se desarrolla toda la investigación.
Lo quisieron acusar de contrabando, de una red de tráfico de drogas, allanaron su residencia estudiantil, su celular, hicieron como investigación y 10 meses después no encuentran nada, entonces lo liberan. Sí. 30 de diciembre del 2021 es liberado. La investigación siguió y el 5 de octubre de 2022 pues hay un nuevo juicio y ahí es donde lo condenan a 4 años de prisión por tenencia de un medicamento. Ya no por distribución, sino por tenencia. Hay que aclararle a la teleaudiencia eso. O sea, antes se sospechaba, cuando fue el primer tema, que haría parte de una red de distribución, de comercialización ilegal, pero ya ahora es solo por tenerlo, es la importancia. De hecho, la sentencia es un poco difícil, son 15 páginas donde relatan todo y al final, digamos en la resolución, ni siquiera dice exactamente eso, sino que dice que se le encuentra culpable por violar el artículo tal de la ley antidroga rusa. ¿Sí? O sea, ni siquiera hay un veredicto concreto como tenencia o no sé qué. En el desarrollo de la sentencia hablan de eso, pero al final pues se le condena por violar la ley antidrogas rusa. Aarón, ¿hace cuánto Elías tiene ese diagnóstico de hipersomnia y quién le diagnosticó ese tratamiento? ¿Quién le autorizó a tomar esa droga? Bueno, él hace varios años padece como ese problema y un médico aquí en Colombia pues fue el que le recetó por varios tiempo el medicamento. También hay que entender que por la profesión pues los médicos necesitan muchas horas despiertos y el medicamento modafinilo, que se llama Vigía aquí, es de venta libre en cualquier farmacia del país. Pues vas y pedís modafinil y de cuántos gramos los quieres. Es un medicamento muy usado por los profesionales de la salud. Es decir, cuando tú encuentras un médico que por estas épocas hace turnos de 36, 48 horas, no creas que es a punto de café. Claro. No, ha tomado Vigía 2 o 3 veces porque es una pastilla que te ayuda a estar despierto. ¿Sí? En este caso Eli pues padecía esa situación, entonces con regularidad la tomaba porque ejercía su profesión como médico, necesitaba estar despierto y pues una médica colombiana fue la que se lo recetó y esas recetas fueron enviadas a Rusia junto con un historial clínico, pero la Fiscalía rusa dentro de la defensa no aceptó esta información, es decir, no aceptó un documento oficial del Estado colombiano porque fue apostillado por Cancillería colombiana. Hablemos de Eli, como usted lo menciona. Elías, ¿de dónde es? ¿Es médico? ¿Qué especialización iba a hacer en San Petersburgo, en esa prestigiosa universidad? ¿Iba becado? ¿Cómo iba? ¿Bajo qué condiciones? Un poco de todo eso. Bueno, Eli nació en Vélez, Santander, se crió en Bucaramanga, otra parte de su vida en Bogotá porque estudió en la Universidad Nacional de Bogotá. Sí. Luego hace su rural en Marinilla. Aquí, ajá, sí. Sí, hizo el año rural en Marinilla, en el hospital de Marinilla, y de ahí ya luego se quedó en Medellín. Y empezó a trabajar en Medellín como médico general y pues a él le encantan los idiomas, le encanta viajar y pues no es un secreto que especializarse en este país para los médicos no es fácil. Eso es todo un tema de corrupción y bueno, es una onda bastante difícil. Pues de corrupción esa es una aseveración compleja, hay que aclararla para que después digan que aquí lo dijimos. No, lo dije yo. Es complicado. Pero sí es complicado. Pero sí se dice que hay mucha rosca pues para poder hacer una especialización. Y la rosca, que hay que ser el hijo de no sé quién, recomendado de no sé quién. Porque los cupos para esa residencia son muy limitados. Entonces el hombre se va para Rusia. Sí, como muchos médicos colombianos que deciden migrar. Él se va a estudiar alergología e inmunología. Él se va principalmente pues, con sus propios recursos. Luego desde allá tramita una beca de ICETEX que se le fue asignada. Qué bien. Y ya, la carrera duraba 4 años. ¿Sí? Había un primer año que era de ruso. Y luego pues 3 años de residencia en el hospital. Y él alcanzó a adelantar buena parte entonces de la especialización. Sí, hizo el primer año de ruso, ya luego el segundo año estaba en la cárcel, pero la universidad le permitió seguir estudiando, entonces le mandaban los textos para que fuera leyendo. Cuando salió a los 10 meses, la universidad luego le concedió como un semestre sabático, le congelaron ahí la carrera. Cuando salió de la cárcel fue a la universidad y la universidad lo recibió nuevamente. ¿La activó? Sí, la activó, o sea que durante 2022, entre febrero y octubre, pues estuvo trabajando en el hospital de 8 de la mañana a 5 de la tarde y luego pues se iba a su casa a seguir leyendo para ir al día siguiente al hospital nuevamente a estudiar, trabajar.
Aarón, y en toda esta historia las autoridades colombianas, la Cancillería, la diplomacia, la embajada en la Federación Rusa, ¿qué ha pasado con las autoridades y qué tipo de ayuda le han prestado a Elías? ¿Es un deber del Estado acompañar a estos connacionales con estas dificultades por el mundo? Bueno, la embajada en Colombia fue avisada desde el primer día, desde el 17 de febrero del 2021 que sucedió, fue a los primeros que contactamos en Rusia. Su hermana, Pilar, quien vive en Perú, es, digamos, la apoderada del caso, es la que está encargada de ese tema. La semana pasada, ante la presión de los medios, que lo que estamos logrando hacer, la Cancillería se pronunció. Ahora en la tarde vamos a sacar un comunicado, digamos, aclarando varias cosas de las que dijo la Cancillería en su comunicado. Inexactas. Sí, bastante inexactas, varias cosas que dijo la Cancillería. La Cancillería realmente no ha estado, bueno, la embajada no ha estado pendiente. Yo sé que no es un tema ni siquiera de la Cancillería, es la embajada en Rusia, pero quien dio la cara fue la Cancillería aquí en Colombia. El acompañamiento realmente no es que haya sido constante desde ya casi 2 años. La comunicación con la embajada Muy ausentes las autoridades colombianas respecto al caso. Sí, bastante. En el principio alegaron no podemos intervenir porque es una investigación de un Estado diferente al nuestro, eso lo entendemos perfectamente, pero eso no significa que no puedas llamar a la familia, preguntar. Asistencia, ¿no? Mínimo. Asistencia jurídica no hemos recibido por parte de la embajada en Rusia. Él tiene 2 abogados, un abogado de oficio que le da el Estado ruso y un abogado privado que está haciendo pago, pero la embajada pues no ha hecho asistencia jurídica. Lo máximo fue que en los 10 meses que estuvo en la cárcel, alguna vez el embajador lo llamó a preguntarle cómo estás. Ya. Fue hasta ahí como lo único que la embajada ha hecho directamente. Ya lo que dijeron es que solicitaron una cita al gobierno ruso para visitarlo en la prisión en enero, para verificar las condiciones de reclusión y que esté como en el marco de los derechos. Pero lo que nosotros realmente le estamos pidiendo no es a la embajada en Rusia, es al gobierno colombiano directamente, es que establezca un canal de comunicación con Rusia para que negocien la liberación. Es lo que le estamos pidiendo al gobierno colombiano. Aarón, finalmente, el gramaje tuvo que ver, contábamos al inicio que el medicamento que llegó por 26,1 gramos de modafinilo. ¿El gramaje importa? ¿Es un medicamento completamente prohibido? ¿O se podían importar o llevar a Rusia 15 gramos, 18 gramos? ¿De eso qué se sabe? El caso internamente tiene un montón de cosas que responden al régimen ruso. ¿Sí? Entonces, hay muchas dudas sobre la acusación. El abogado privado que él tiene nos contó en algún momento que se reunió con el procurador de San Petersburgo y el procurador, como abogado, el concepto que le dio es que es una condena que no tenía sentido, ¿sí? Porque en algún momento empezaron a alegar el gramaje, así como alegaron contrabando, como alegaron tráfico de drogas, y al final lo que alegan es que viola un artículo de la ley antidrogas rusa. Entonces, en algún momento el gramaje fue un problema, pero ya después eso no hizo parte como esencial ya de la sentencia. Quedó superado el asunto por ese lado. Pues Aarón, gracias por acompañarnos. Aarón Sea es amigo personal del médico colombiano de Elías Rojas, quien está en esta situación, condenado a 4 años de detención, de prisión en Rusia por la utilización, por pedir el medicamento que tanto necesitaba para controlar su enfermedad y de esa manera poder asistir a sus compromisos en el hospital universitario, donde está haciendo la especialización médica en este momento. El caso de un colombiano que les queremos contar. Que está allá, ese hombre. Sí, un hombre que hizo su rural aquí en Marinilla, que se quedó trabajando como médico general en Medellín. Entonces es una historia que nos toca directamente y es una de esas historias de colombianos pasando dificultades por el mundo y un poco ante la ausencia de las autoridades colombianas. Por eso desde esta tribuna informativa también hacen los amigos y los familiares del médico de Elías Rojas este llamado para que el gobierno colombiano se meta más en el asunto y establezca un canal de comunicación directo con las autoridades rusas a ver cómo se le puede ayudar a